Hola estimados estudiantes de 10º grado, vamos a continuar con el desarrollo de los 3 ejercicios que quedaron sin resolver en la clase virtual que hemos tenido. Vamos entonces con el número 14, nos dice señale un valor de x en la siguiente ecuación. Muy bien, vamos a multiplicar en aspa, entonces eso implica que este 2 pasa a multiplicar a 1 y al logaritmo de x en base 2. Por lo tanto nos quedaría así. 2 por 1 es 2, más en este caso 2 por logaritmo en base 2 de x, que va a ser igual a 1 va a ser multiplicado por toda esta cantidad. Entonces quedaría 1 por 1 es 1 más 1 por logaritmo en base x de 2, quedaría entonces así, logaritmo en base x de 2. Listo. Ahora sí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto de aquí es 2, ya parece que estaría un 8, ¿no? Vamos a cambiar. Eso es 2. Muy bien, entonces vamos a escribir nuevamente. Eso es 2. Muy bien, este 1 pasaría a restar aquí. Por lo tanto, quedaría como sigue. 2 menos 1 sería 1, que va a ser igual a este. Vamos a pasar a restar a logaritmo, en este caso en base x de 2 menos 2 logaritmo aquí en base 2 de x. En esta parte vamos a utilizar la siguiente fórmula. Ustedes recuerdan que cuando nosotros teníamos así logaritmo de base a de n, ¿a qué era igual a esto? Esto era igual a 1 entre logaritmo, se cambiaba la base, ¿no? De n en base a, o sea, se cambia la base por el número. Eso es lo que vamos a utilizar para esta partecita. Entonces quedaría aquí 1 va a ser igual a 1 entre, aquí sería logaritmo, ¿ya? De base 2 de x, correcto. Estoy cambiando ya, estoy interpolando o intercambiando, mejor dicho, ya, menos en este caso 2 veces logaritmo de x en base 2, correcto. Ahí tenemos, esto es 2. Listo. Ahora sí, este que está en el denominador pasaría a multiplicar al 1 y pasa a multiplicar este menos 2 logaritmo de x en base 2. Entonces aquí quedaría 1 por logaritmo de x en base 2, quedaría pues como logaritmo de x en base 2, que va a ser igual a este 1, copiamos nada más, menos 2 veces. Fíjate, estos son iguales, ¿no? Logaritmo de x en base 2 por logaritmo de x en base 2 sería 2 veces logaritmo de x en base 2, pero al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Vamos a darnos un poco más de espacio. Y toda esta cantidad pasamos al primer miembro. Pasamos al primer miembro. Al pasar al primer miembro pasan con signo contrario. Esta que es negativo pasará como positivo. Entonces quedaría como 2 logaritmo al cuadrado de x en base 2 más, este se supone que es positivo, más logaritmo, ¿ya?, de x en base 2. Este llega como menos 1. Menos 1, eso sería igual a 0. Ahora, si esta de acá es una ecuación de segundo grado, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. Si quieres, puedes hacer cambio de variables, si no, puedes trabajar tal como está. Vamos a descomponer entonces como sigue.
aquí tendríamos logaritmo de x en base 2. Y aquí vamos a colocar 2. Logaritmo de x en base 2 también. De ahí cumple, ¿no? Acá se supone que es 1. 1 por 2 sería 2. Logaritmo de x en base 2 por logaritmo de x en base 2 sería logaritmo de x en base 2 todo al cuadrado. Para el caso del signo les he dado un truco, ¿no? Acá se sobreentiende que es positivo. Entonces vamos a decir más por este más es más. Y más por este menos es menos. Con eso, asunto solucionado. Y pues el 1 es 1 por 1. De aquí entonces nos quedaría así nada más. Logaritmo, fíjate, en base 2 de x, ¿ya? En base 2 de x más 1. A ver, eso está mal. Más 1 por 2 veces logaritmo, en este caso, de x en base 2 menos, caramba, no quiere salir, menos 1. Todo esto vendría a ser igual a 0. Muy bien. De aquí tenemos que igualar cada cantidad, en este caso, cada cantidad a 0. Tendríamos aquí entonces como sigue: logaritmo de x en base 2 más 1 va a ser igual a 0. Y quedaría así: logaritmo de x en base 2 es igual a menos 1, del cual un valor de x, voy a trabajar aquí nomás, ya, un valor de x vendría a ser igual a qué es igual el número, aplicando la identidad fundamental de logaritmos, sería x igual a 2 elevado a menos 1, ¿sí? 2 elevado a menos 1, y esta pues no es más que x igual a 1/2. ¿Ya? Listo. Esa sería la primera solución. La segunda solución sale de acá. Tendríamos entonces, voy a hacerlo de otra color, ¿ya? Acá tenemos entonces 2 veces logaritmo de x en base 2 menos 1 sería igual a 0. Acá entonces, ¿qué tenemos? Este 2, ¿se acuerdan? Este 2, ¿qué pasa? Pasa a exponenciar acá, ¿no? Entonces quedaría así: logaritmo, ¿ya? Para eso te voy a dar esto. Cuando tú tenías así n logaritmo, digamos, de n mayúscula en base b, esto que era igual, no era lo mismo que logaritmo de n elevado a n en base b, sea lo que estoy aplicando aquí. Entonces acá sería en base 2 de x al cuadrado igual a 1, porque este 1 pasa a sumar. Entonces quedaría como sigue, ¿no? X al cuadrado, aplicando la identidad fundamental de logaritmos, vendría a ser igual a 2 elevado a la 1, ¿correcto? Del cual el valor de x vendría a ser raíz cuadrada de 2. Cualquiera de esas dos respuestas es correcta. Vamos al 15. En el 15 aplicamos la misma propiedad antes mencionada. Si yo tengo así n logaritmo de n en base b, esto era lo mismo que el logaritmo, ¿ya?, en base b de n elevado a n minúscula. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces esta sacaremos hacia adelante. Quedaría así como sigue: logaritmo, esta baja, ¿sí o no?, de x
por, en este caso, logaritmo de x más logaritmo de x menos 56. Esa va a ser igual a 0. Estas son dos cantidades iguales que se están multiplicando. Logaritmo de x en base 10 por logaritmo de x en base 10. Todos están en base 10, no te olvides. ¿Ya? Sería pues logaritmo, ¿ya?, de x en base 10 al cuadrado más logaritmo de x en base 10 menos 56. Todo eso es igual a 0. Ahora hacemos entonces un pequeño aspa simple, ¿ya? Acá entonces, como es logaritmo al cuadrado, sería el logaritmo de x por logaritmo de x. Para el caso del signo ya sabes, acá es positivo, entonces más por este más va a ser más, y más por este menos sería menos. 56 es 8 por 7. Ya está. Cumple, ¿no? Cumple el aspa aquí. Cumple. ¿Ya? Entonces continuamos. Está multiplicando, acá sería 8 logaritmo, ¿ya?, de x, y acá sería menos 7 logaritmo de x. Allí, haciendo la operación, nos da 8 logaritmo de x menos 7 logaritmo de x, sería simplemente logaritmo de x. Entonces con eso comprobamos que está aquí. Y eso es todo, ¿no? Comprobado. Entonces vamos a igualar cada cantidad a 0. Ya directo ya vamos a igualar. Tendría así logaritmo de x más 8 es igual a 0. Entonces acá tendría logaritmo de x va a ser igual a menos 8. Se sobreentiende que su base es 10, no te olvides. Entonces, ¿a qué es igual a x? X vendría a ser igual a, el primer valor de x vendría a ser 10 elevado a menos 8. Eso es lo que nos da como respuesta, entonces lo dejamos allí. La otra sale entonces, a ver, acá nos dice mínimo valor. Eso vendría a ser el mínimo, ¿no? El otro va a ser máximo. ¿Por qué? Porque es positivo, va a ser así, ¿no? Logaritmo de x menos 7 va a ser igual a 0, y del cual tendríamos acá logaritmo de x igual a 7. Entonces aquí también su base es 10, por lo tanto x vendría a ser 10 a la séptima. Esto es más grande, un valor positivo, ¿no? Acá entonces una fracción va a ser 1 entre 10 a la 8. ¿Quién es mínimo? Esto de aquí, por eso es la respuesta. Vamos al 16 y trabajemos del mismo modo. Acá tenemos, aplicando la misma propiedad, tendría así logaritmo de x por logaritmo de x más logaritmo de x en base 10 todos, ya, menos 6 igual a 0. Acá sería entonces logaritmo de x al cuadrado, porque son iguales, hacemos el producto, más logaritmo de x menos 6 igual a 0. Allí hacemos la factorización, acá entonces, o el aspa simple, logaritmo de x por logaritmo de x. ¿Ya? Para el caso del signo, ya sabes, este es positivo, más por más, entonces va a ser más, y más por este menos, menos.
y 6 es 3 por 2. Listo. De allí igualamos cada cantidad a 0. Porque va a cumplir ya no voy a hacer el aspa, ya cumple. Acá vas a tener más 3 menos 2 es 1, sino aquí está 1. Entonces va a estar acompañado de logaritmo. Por lo tanto, igualamos ya a 0 la primera. Acá tenemos logaritmo de x. Se supone que está en base 10 más 3 igual a 0. De aquí pues tenemos entonces logaritmo de x va a ser igual a menos 3. Como aquí su base es 10, entonces el valor de x vendría a ser igual a 10 elevado a menos 3. También pide el mínimo valor, ¿no? Entonces esa es la respuesta. La otra respuesta al ojo, acá x va a ser igual a ¿qué? A 10 al cuadrado, ¿no? Listo, espero que hayan entendido este ejercicio o estos ejercicios. Entonces nos vemos.